insaturadas y en sobresaturadas, ¿sí? Por ahí las mismas palabras se los dicen. ¿Alguien me puede acotar algo sobre esto de saturado, insaturado y sobresaturado? Para no leer todo lo que tenemos ahí escrito. A ver, por ejemplo, primero, ¿qué tienen que saber ustedes para saber si una solución va a ser saturada, sobresaturada o insaturada? La cantidad de soluto. La solu, acá abajo. La cantidad de solución. Solubilidad. La solubilidad. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, si voy a disolver un determinado soluto en agua o en aceite, yo tengo que ver si es soluble o no y qué solubilidad tiene en cada solvente. Primero, antes que nada, tengo que conocer ese dato de solubilidad para yo saber si estoy haciendo o si estoy en presencia de una solución saturada, sobresaturada o insaturada. Supongamos que yo tengo un balde de agua, con agua, y empiezo a colocar un soluto. Cuando yo voy empezando a colocar el soluto y voy, digamos, agitando esa solución, voy a estar en presencia de una solución insaturada. ¿Qué significa? Que yo puedo seguir agregando soluto y ese soluto se va a seguir disolviendo. ¿Me siguen hasta acá? Eso sería insaturado. Voy a llegar a un punto que después va a depender de qué soluto estoy trabajando, de la temperatura y demás, pero va a llegar un punto en que ese soluto que yo estoy agregando no va a tener más capacidad para disolverse en el solvente. Cuando yo llego a ese punto, en donde agregué el soluto máximo que se puede llegar a disolver, estoy frente a una solución. ¿Cuál sería? ¿Saturada no sería? Saturada. Y si yo, una vez que llegué a ese punto de saturación, sigo agregando soluto, ese soluto no va a tener más la capacidad de disolverse, entonces estoy frente a una solución sobresaturada. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, Bien. profe. Ahora, nosotros dijimos que para nosotros saber frente a qué tipo de solución estábamos, también tenemos que ver qué características de solubilidad tiene el solvente y qué características tiene el soluto. Y otra cosa muy importante es que la solubilidad también se ve afectada por la temperatura. Ustedes saben, por ejemplo, que si quieren disolver café en agua fría, van a poder, o sea, van a alcanzar la saturación mucho antes que si ustedes disolvieran, café en agua caliente. O sea, siempre la temperatura va a afectar la solubilidad. En ese caso, aumentaría la solubilidad al estar el agua caliente. Entonces, siempre también lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la temperatura de trabajo, ¿sí? Generalmente, a mayor temperatura, mayor solubilidad. Cuando ustedes, por ejemplo, se están haciendo una sopa de esas que vienen en el sobrecito en polvo, cuando ustedes ponen recién la sopa, que el agua está fría, siempre les quedan grumos, como cuando están haciendo un flan o un postre. Cuando el agua empieza a tomar temperatura o la leche empieza a tomar temperatura, ahí la solubilidad es mucho mayor. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Sí. En ese caso, fíjense ustedes, en los Erlenmeyer que tienen acá, fíjense cómo va cambiando la coloración de la solución de insaturada, saturada y sobresaturada. Yo les puse ese dibujito a modo de ejemplo o de representación de los tres índices de la solución. Muy bien, ahora acá, vamos a ver, ya hay cosas para que ustedes después resuelvan en la asignación que yo les vaya a dar. Nosotros acá tenemos una tabla de solubilidad, solubilidad en agua, o sea, mi solvente es agua. Y después tengo distintos solutos acá en la tabla, y después tengo dos temperaturas de trabajo. Fíjense, si yo tengo como soluto al cloruro de sodio,
Si yo trabajo a una temperatura de 20 grados centígrados, puedo disolver 36 gramos de sal en 100 gramos de agua. Ahora, si yo subo la temperatura a 50 grados, puedo disolver 37 gramos de soluto en 100 gramos de agua. ¿Se entiende la tabla? Sí, profe. ¿La entienden? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Por ejemplo, vayamos al nitrato de sodio, que es otra sal. Si yo trabajo a 20 grados centígrados, puedo disolver 88 gramos de nitrato de sodio en 100 gramos de agua. En cambio, si yo incremento la temperatura a 50 grados centígrados, voy a poder disolver 114 gramos en 100 gramos de agua. Fíjense en el nitrato de plata. Se duplica la solubilidad cuando yo paso de 20 grados centígrados a 50 grados centígrados. ¿Se entendió? Sí, profe. Pero fíjense que en todos los casos, en mayor o en menor medida, cuando aumento la temperatura, la solubilidad aumenta. Bueno, vamos al primer ejercicio que tenemos acá. ¿Alguien lo quiere leer? Nadie lee. Bueno, dice, una solución se prepara agregando 23,5 gramos de nitrato de sodio a 20 mililitros de agua a 50 grados centígrados. La solución será saturada, insaturada o sobresaturada. Escuchen, ahora lo vamos a hacer, digamos, oralmente al ejercicio, pero después acá hay que hacer cálculos. Lo que yo quiero es que alguno de ustedes me diga si se da cuenta de cómo resolverlo. Porque si ustedes se fijan, en la tabla de solubilidad, ustedes tienen los gramos de soluto que yo puedo disolver en 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua. Y a mí acá me dice que yo voy a tener 23,5 gramos de nitrato de sodio en 20 mililitros de agua a 50 grados centígrados. Entonces, no estamos trabajando con la misma cantidad de solvente. ¿Me siguen? Sí. ¿A alguien se le ocurre cómo resolverlo o qué buscar o cómo hacer? Hacer una regla de 3 y cambiarle Una regla la de tres. cantidad de Claro, agua. sí, en vez de 100, Los en 20 vez de usar mililitros. 100, usar 20. Bien, ustedes pueden hacer de dos formas. O en la tablita de solubilidad hacer una regla de 3 y decir, tomando a los 50 grados, si en 100 gramos de agua o en 100 mililitros de agua se disuelven 114 gramos en 20 mililitros de agua X, y ahí lo van a poder comparar con los 23,5 que yo les doy y saber si es saturada, insaturada o sobresaturada. Si, por ejemplo, a los 20 mililitros de agua, ¿cómo se van a dar cuenta para escribir si es saturada, insaturada o sobresaturada? Si les da por debajo, por encima, igual, ¿cómo harían? A ver. Si da por debajo es insaturada, si da igual saturada y si da por arriba sobre. Bien, o sea, si ustedes plantean la reglita de 3, como hablábamos nosotros recién, ese valor que les va a dar es la máxima cantidad de soluto que ustedes pueden agregarle a 20 gramos o 20 mililitros de agua. ¿Me siguen? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, a ese valor lo van a tener que comparar con el 23,5 que les da el ejercicio. Bien, vamos con el segundo ejercicio. Ahí habla del sulfato de manganeso. Dice que en agua a 20 grados centígrados su solubilidad es de 7 miligramos por cada mililitro de agua. Y ahí les da una concentración de solución. Acá no van a trabajar con la tabla. Ustedes lo que tienen que tratar también es de reducir esa concentración de solución de los 1,22 moles en agua, que los tienen en 1 litro, llevarlos a mililitro de agua para saber
si los miligramos que ustedes tienen de sulfato de manganeso están por encima, por debajo o iguales a 7 miligramos. ¿Se entiende? O sea, cuando yo comparo una determinada solución con su solubilidad para saber si es saturada, insaturada o sobresaturada, tengo que llevar siempre a las mismas unidades que está manejando la solubilidad, tal y como lo hicieron recién ustedes con la tabla. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. ¿Sí o no? Bueno, y el tercer ejercicio, ustedes preparan una solución que tiene 2,5 gramos de cloruro de potasio en 10 gramos de agua. Y les dice si la solución es saturada, no saturada o sobresaturada. A ver, ¿alguien se anima a decirme cómo sería? Porque ahí es fácil, porque son 10 gramos de agua, y en la tabla 100. Va a ser fácil sacarlo rápidamente. Vayamos a la tablita de solubilidad a 20 grados centígrados. El cloruro de potasio, ¿cuántos gramos se disuelven en 100 gramos de agua? 34. Y en 10 gramos de agua, ¿cuánto sería? 3,4 sería. 3,4. ¿Cuánto disolví yo en la solución que preparé? 2,0. 2 más. Sería no saturada. No saturada o insaturada. ¿Se entiende cómo es? Sí. ¿Cómo deben interpretar ustedes los datos? Sí. Sí. Bueno, avanzamos entonces. Una vez que vimos lo de saturada, insaturada y sobresaturada, estos son los problemitas que ustedes van a tener que resolver en la asignación. Fíjense que acá tienen el problema 1, que les habla de la composición de la Coca-Cola. ¿Sí? Ahí tienen ustedes toda la composición, y acá les dice, con esos datos, tienen que calcular la molaridad, o sea, la concentración de azúcar en molaridad. ¿Qué significa eso? Que tengo tantos moles de azúcar, por ejemplo, me va a dar 0, acá les pongo los resultados. Cuando ustedes hagan los cálculos, el resultado les debe dar 0,32 molar, que significa que tienen 0,32 moles de azúcar por litro de Coca-Cola. ¿Me siguieron? Sí. Y después tienen que expresar la concentración de cafeína. Fíjense que acá les dice que en 100 mililitros tienen 28 miligramos de cafeína, en partes por millón y molaridad. Y acá abajo les vuelvo a poner el resultado del ejercicio. Las partes por millón de cafeína son 256,9 partes por millón. Y la molaridad, 0,00144 molar. Ese es el resultado que les debería dar los cálculos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Todos saben lo que es partes por millón? Que la palabra se lo está diciendo. Por ejemplo, el resultado del ejercicio a ustedes les da 256,9 partes por millón de cafeína en la Coca-Cola. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, ustedes tienen 256,9 gramos de cafeína en 1.000.000 de gramos de Coca-Cola. O sea, yo siempre hablo en las mismas unidades, gramos, gramos. O, por ejemplo, 256,9 kilogramos de cafeína en 1.000.000 de kilogramos de Coca-Cola. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Bueno, ese es el primer ejercicio que ustedes tienen que resolver en la asignación. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio lo vamos a resolver entre todos. Y este va a ser la base que a ustedes les va a servir después para resolver los ejercicios que siguen. Fíjense que acá habla de la tintura de yodo, de para qué se utiliza, y un poco más abajo
acá nos describe cómo se prepara. Se prepara añadiendo yodo sólido y además una sal aloidea, que es el yoduro de potasio. Esos dos solventes, el yodo sólido y el yoduro de potasio, se agregan al etanol o al alcohol etílico, que es el alcohol que comúnmente ustedes usan, digamos, para fines de desinfección. El alcohol que compran en la farmacia o en el supermercado. Prender fuego. Muy bien. ¿Cómo? Nada. Me parecía que alguien me había preguntado algo. Bueno, y acá nos da cuál es la densidad del alcohol puro, que es 0,79 gramos por mililitro. Entonces, con la información que nosotros tenemos del ejercicio, tenemos que expresar la concentración del yodo y del yoduro de potasio en molaridad de la solución, porcentaje en peso y fracción molar. Y como segundo ítem del ejercicio es que si nosotros a esa solución de tintura de yodo que tenía etanol más yodo sólido más yoduro de potasio, le añadimos agua hasta llegar a 1 litro, tenemos que determinar la nueva molaridad del yodo y del yoduro de potasio. ¿Cuál es la dificultad en este caso, en este problema? Que tenemos 2 solutos. Entonces, es como que tenemos que ir haciendo siempre doblemente los cálculos. O sea, si nosotros calculamos, por ejemplo, molaridad, ¿sí? Tenemos que calcular tanto la molaridad para el yodo como para el yoduro de potasio en la solución. Si nosotros calculamos el porcentaje peso en peso, por un lado para el yodo y por el otro lado para el yoduro de potasio. Y lo mismo, la fracción molar. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Ahora, fíjense lo que yo les escribí acá abajo. Nosotros dijimos que tenemos 100 mililitros de etanol, que son el dato que me habían dado en el problema, y le agregamos 2 gramos de cada soluto. ¿Qué sucede? Nosotros acá, ya aparecieron. Nosotros acá, como es tan poquito la cantidad de soluto que agregamos, son 2 gramos de cada soluto, nosotros lo que consideramos es que el volumen de la solución sigue siendo el mismo. ¿Por qué les explico esto? Fíjense, ¿vieron cuando ustedes, por ejemplo, preparan un jugo de esos en polvito, un Tang, un Clyde? Ustedes llenan la jarra con agua y no es que cuando le agregan el sobrecito de jugo sube el volumen de la solución. ¿Me siguen o no? O sea, el volumen de la solución se mantiene. ¿Qué sucede? Es tan chiquitita la cantidad de soluto con respecto al solvente que el volumen no varía. Y como ese soluto se disuelve, no genera cambios de volumen. Lo que genera es un cambio en la concentración. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Sí. Cuando yo estoy agregando el soluto al solvente y ese soluto tiene la capacidad de disolverse, o sea, no estoy frente a una solución sobresaturada, no tengo cambios de volumen. Entonces, el volumen que yo voy a usar para hacer mis cálculos va a ser el de 100 mililitros. Y es lo que yo les resalto acá, que dice, el volumen de la solución seguirá siendo de 100 mililitros, los sólidos disuelven al solvente. Se disuelven, perdón, en el solvente. ¿Estamos? Sí. Distinto es cuando nosotros agregamos, por ejemplo, un soluto líquido. ¿Sí? Ahí sí, cuando nosotros agregamos un soluto líquido, va a generar un cambio de volumen. La disolución se va a generar, pero también tenemos una modificación de volumen. Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer los cálculos para este problema en particular, que es agregando los 2 gramos de yodo y los 2 gramos de yoduro de potasio a los 100 mililitros de etanol, lo que vamos a trabajar de la siguiente manera.
estaría bueno por ahí que si ustedes tienen una hojita se vayan apuntando cosas que por ahí no están escritas. ¿Sí? A lo que yo me... ¿Cómo? No los escucho. No, yo a la ustedes. estaba anotando y anoté mal. Ah, bien. Yo Bueno. dije, Perfecto. ¿Cómo hacíamos para calcular la molaridad? ¿Se acuerdan que eran moles de soluto sobre litros de solución? Bueno, acá la regla es un poco larga, pero ustedes síganla calculando como ustedes vienen calculando. ¿Cómo hago para calcular molaridad de yodo y molaridad de iodo de potasio? A los 2 gramos los tengo que convertir a moles. ¿Cómo lo hago? Por un lado con el peso molecular del yodo y por el otro lado con el peso molecular del iodo de potasio. Ahí tengo los moles para poner arriba en las formulitas. Abajo tengo que poner el volumen. Paso esos 100 mililitros a litro, me va a quedar 0,1 litro y debería darles estas 2 molaridades. Ustedes después, de acuerdo a los cálculos que ustedes hacen, fíjense si los resultados son estos. ¿Me entendieron hasta acá? Sí. sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos con el porcentaje en peso. Lo mismo, chicos. Nosotros acá lo que tenemos que hacer es hacer un cálculo para el yodo y un cálculo para el iodo de potasio. Cuando yo hablaba de porcentaje peso en peso, eran los gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Y acá fíjense que nosotros tenemos que ir viendo primero los gramos que nosotros tenemos de la solución. ¿Vieron que al principio del ejercicio nos daba la densidad del alcohol etílico? Bueno, nosotros sabemos que tenemos 100 mililitros de alcohol etílico, pero no sabemos cuántos gramos de alcohol etílico tenemos. Para saber los gramos de alcohol etílico, nosotros lo que tenemos que hacer, espérenme un ratito que se me hizo el lío acá. Nosotros ahora ven todo. No. No, se puso No sé negro. nada, profe. A ver, espérenme un ratito. Tiene que poner de vuelta. Ahí, Sí, ¿ahora lo ven? Bien. sí, sí. Bueno, nosotros primero lo que tenemos que saber es cuánto pesa los 100 mililitros del alcohol etílico. Y para eso usamos el dato de densidad. Entonces ustedes van a hacer una reglita de 3, donde a ustedes les decía que era de 0,79 gramos por mililitro, entonces van a decir si un mililitro pesa 0,79, los 100 X. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, el peso, el volumen de la solución no cambiaba, pero el peso sí. O sea, fíjense ustedes acá que nosotros tenemos los gramos de alcohol etílico, que los vamos a obtener con la densidad, más los 2 gramos de yodo, más los 2 gramos de ioduro de potasio. O sea, el volumen no cambia, pero sí cambia el peso de la solución. Eso me da 83 gramos. Entonces ahora, para yo calcular el porcentaje en peso del yodo, pongo 2 gramos de yodo sobre 83 de solución por 100, me da el 2,4%, y lo mismo para el ioduro de potasio. ¿Esta parte se entendió? Sí. Ustedes siempre lo que tienen que considerar, que se lo pueden apuntar en un costadito de una hoja, es que cuando ustedes trabajan con una solución, si ustedes están agregando soluto en pequeñas proporciones, soluto sólido a un solvente, ¿sí? No cambia el volumen, pero sí cambia la masa de la solución. Si ustedes están agregando solutos líquidos a un solvente, cambia el volumen
y el peso de la solución. Eso les tiene que quedar bien claro. Luego teníamos que calcular la fracción molar. ¿Qué era la fracción molar en una solución? ¿Alguno se acuerda? ¿Hola? Relación de los moles de... no. Nosotros lo que teníamos que calcular era, primero, la cantidad de moles que nosotros tenemos en una solución. Y después, la cantidad de moles de cada uno de los componentes de la solución. Y la fracción molar es la división entre los moles del soluto que nosotros queremos conocer dividido los moles totales. ¿Me siguen o no? Sí. Por ejemplo, primero nosotros calculamos los moles que tenemos de cada uno. ¿De cada uno cuál? De yodo, de ioduro de potasio y del alcohol etílico o el etanol. Nosotros sabemos que de yodo tenemos 0,0079 moles. Les repito, ¿cómo lo hacíamos? A los 2 gramos los dividíamos por el peso molecular del yodo y ahí sacamos los moles. Lo mismo con el ioduro de potasio y lo mismo con el alcohol etílico. Entonces, si sumamos esas tres cantidades, 0,0079, 0,012 y 1,72, nos da 1,74. Esos son los moles totales. Entonces, cuando yo hago la fracción molar del yodo y del ioduro de potasio, para el yodo, arriba que pongo los moles de yodo, dividido los moles totales. Eso me da la fracción molar del yodo. ¿Qué significa fracción molar de ioduro de potasio? Los moles de ioduro de potasio dividido los moles totales. Y eso me da la fracción molar del ioduro de potasio. ¿Ahora lo entendieron? Sí. Fíjense que nosotros, de lo que veníamos viendo de soluciones, de concentraciones y de estequiometría, hoy sumamos dos temas, que es la solubilidad. Recuerden que tienen que resolver esos ejercicios de solubilidad al principio con la tablita y sin la tablita, y agregamos otras formas de concentraciones que son partes por millón y fracción molar. Y no solo agregamos eso, sino que también vimos un caso en donde nosotros armamos una solución con 2 solutos. Podríamos armar una solución con 3 o con 4 solutos. Ustedes saben que cualquier preparado comercial puede tener un montón de solutos disueltos en un solvente determinado. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces acá fíjense que tenemos que hacer, ¿se acuerdan la dilución que teníamos que hacer de agregarle agua y llegar a 1 litro? Que era el último punto que nos pedía el ejercicio. Entonces, nosotros teníamos los 100 mililitros de la tintura de yodo, como la formábamos con el alcohol etílico, con los 2 gramos de ioduro de potasio, con los 2 gramos de yodo. Una vez que teníamos esa solución, que no cambiaba su volumen, seguía siendo 100 mililitros, pero sí cambió su peso, le añadimos agua hasta llegar a 1 litro. ¿Qué cantidad de agua entonces le agregaríamos? 1000 mililitros. 1000. Mililitros. Ya tenemos 100 de la tintura de yodo. Para llegar a 1 litro, ¿qué mililitros. cantidad de agua nos hace falta? 900 mililitros. 900. 900 mililitros. Muy bien. La molaridad de los solutos va a cambiar. ¿Por qué? Porque cambió el volumen. O sea, yo ahora los 2 gramos de yodo y los 2 gramos de ioduro de potasio los voy a tener disueltos en 1000 mililitros de solución, no en 100. Y además, como estamos añadiendo más solvente, ¿sí?, la solución obviamente que va a ser menos concentrada. Más allá de que en lugar de agregar alcohol etílico estemos agregando agua, pero la solución va a estar más diluida.
¿Por qué? Porque en un mayor volumen yo tengo menor cantidad de solvente. ¿Estamos? Vamos a ver si es cierto. Cuando nosotros calculamos antes la molaridad del yodo en la tintura, o sea, en los 100 mililitros de solución, nos daba 0,079. Y la del yoduro de potasio nos daba 0,12. ¿Sí? Ahora, fíjense, si nosotros ahora lo que hacemos es calcular la nueva molaridad, nosotros tenemos la misma cantidad de moles que antes, pero un volumen mayor. Antes nosotros habíamos hecho 0,0079 dividido 0,1 y ahora hacemos 0,0079 dividido 1. Entonces, nuestras molaridades no solo que cambiaron, sino que disminuyeron. Eso después ustedes hagan los cálculos y cotejen. Lo que yo quiero es que ustedes razonen esa parte. Que si yo estoy agregando más solvente, sea alcohol etílico, sea agua o sea algún otro solvente que entre ellos sean miscibles, yo lo que estoy haciendo es dejar la misma cantidad de yodo y la misma cantidad de yoduro de potasio, pero en un volumen mucho mayor. Entonces estoy diluyendo la solución original que tenía. ¿Se dieron cuenta? Sí. Bien. Bueno, acá les presento los ejercicios que van a tener que resolver para la asignación. Yo ya en la aclaración les voy a poner, o sea, les estoy subiendo todo lo que vimos en Zoom, más lo de la clase anterior. Ustedes tienen que resolver primero los problemas de solubilidad. Acuérdense del otro ejercicio que hicimos la clase pasada, ese también tiene que ir completamente resuelto, más estos. Les pongo las respuestas, les pido que empecemos a resolver también, chicos, en lo posible, pasen los ejercicios a Word. No importa si no me los tipean todos, pero la foto de la hoja, o sea, mándenme un solo archivo, no 20 fotos. ¿Se dieron cuenta? Bueno. Igual los de